¿ok? Entonces, cuando hablamos de las civilizaciones antiguas y nos enfocamos en la civilización griega y romana, estamos hablando de nuestra cuna, la cuna de la civilización occidental. Las ciencias, la tecnología, todo se lo debemos a los griegos y a los romanos, básicamente. Sobre todo a los griegos. Entonces, la civilización griega tuvo su máximo apogeo, o sea, cuando más se extendió esta civilización griega fue con las conquistas de Alejandro Magno, en el siglo 4 y 3 a.C. Ahí llevaron el idioma griego hasta Egipto, hasta la India, y hicieron que se unificaran todo un montón de culturas y que se transmitieran las culturas entre unos y otros. Y entonces lo que logró Alejandro Magno, lo que lograron los griegos con estas conquistas, es que el mundo se civilizara, porque la idea de civilización era una idea de los griegos, que consideraban a los no griegos como salvajes o bárbaros. Entonces le llevaron la educación. Obviamente, cuando alguien conquista, no es que va a hacer solo lo bueno, sino que van a robar, van a saquear, van a imponer su voluntad, pero como consecuencia, directa o indirecta, hay cosas positivas, ¿okay? Como el idioma, como la filosofía, el conocimiento, la ciencia que llega a esos pueblos. Tienen la cámara, jóvenes, ya les dije. Entonces, la civilización griega, poco a poco se va a ir debilitando y comienza una nueva civilización ahí cerca, que es la civilización romana. Y Roma cada vez se va extendiendo, se vuelve un imperio poderoso. Y ya en el siglo I, cuando nace Jesucristo, que estamos hablando del emperador Augusto, el primer gran emperador, César Augusto, Roma era el imperio más poderoso del mundo y tenía un gran desarrollo económico, tenía unas fronteras enormes. Y entonces ellos empiezan en ese periodo de paz y de desarrollo a desarrollar la jurisprudencia, el derecho, y civilizan todavía más a más pueblos que no habían llegado los griegos a civilizar. Entonces, sobre todo lo que está en la orilla del mar Mediterráneo, el norte de África, Asia Menor, y llega incluso a la isla británica, a Inglaterra, a la isla de Gran Bretaña. No llegaron a Irlanda, pero llegaron a Gran Bretaña. Entonces, esa civilización puso las bases de nuestra cultura, la civilización romana. Pero también, al pasar el tiempo, los romanos empezaron a debilitarse, hubo corrupción. Para el siglo V a.C., en el año 475, los bárbaros logran vencer definitivamente al Imperio Romano. Los bárbaros eran diferentes tribus procedentes del norte de Europa, del norte de África, de las estepas de Asia Central, que poco a poco iban viendo que los romanos se iban debilitando, entonces ellos se metían, invadían, saqueaban, robaban, mataban y se quedaban con las tierras. Entonces el Imperio Romano, que había sido el que había civilizado toda esa zona, terminó dividiéndose y la mitad del imperio cayó en manos de los bárbaros en el año 475 a.C. Entonces Europa quedó a merced de esa gente. Y esa gente, los bárbaros, no era que fueran totalmente salvajes, porque ya habían sido cristianizados antes por los arrianos, que sí se llamaba una secta cristiana que los había cristianizado. Entonces... y ahí aparecen los ingleses, los francos, sí, los germanos. Cuando estos pueblos bárbaros se establecieron en Europa, comenzó la Edad Media, ¿okay? Y se formaron diferentes reinos. Los francos formaron el reino franco, que formaron el país que al final de la Edad Media se va a conocer como Francia, ¿okay? Los teutones formaron el reino de los germanos, que al final de la Edad Media van a ser los alemanes, ¿okay? Los visigodos, los godos formaron diferentes reinos, donde ahora es República Checa, donde ahora es Ucrania, ¿okay? Polonia. Los suevos, los vándalos se consolidaron en España, en Portugal, ¿okay? Pero todas esas tribus de personas que controlaron Europa eran reinos que se peleaban entre ellos,
se extendían, luego los derrotaban, los reconquistaban, y aquella era una inestabilidad bárbara. Lo único que quedaba de estable en Europa en esa época era la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica ya era la iglesia oficial del imperio cuando cayó el Imperio Romano. Entonces ellos ya tenían obispos en cada ciudad importante y gente influyente. Entonces la iglesia sostuvo la civilización occidental durante la Edad Media. ¿Okay? Y la iglesia mantuvo y preservó los libros de Aristóteles, de Sócrates, perdón, Sócrates no escribió, de Platón y de otros filósofos, y ese conocimiento se preservó en los monasterios católicos. ¿Okay? Y también los árabes, que lo custodiaron desde a partir del siglo VI, que lo tradujeron al árabe. Pero eso significa que tenemos que trabajar en la página 140. Donde habla de la Edad Media. Sería, como dice Esteban, la página 140. Ahí dice la edad medieval. La edad medieval, jóvenes, en la historia tiene unos grandes matices. Mucha gente le dice la edad oscura porque piensan que todos eran ignorantes y eran tontos, pero no. La Edad Media tiene cosas muy rescatables. De hecho, las primeras universidades se fundaron en la Edad Media. Entonces, ¿por qué le vamos a decir la edad oscura cuando se fundaron las universidades? Tiene sentido, ¿verdad? En la Edad Media... es que al principio de la Edad Media y mediados de la Edad Media fue, tecnológicamente, se paró todo. Pero es un poco contradictorio también que los historiadores digan que la Edad Media, tecnológicamente y en otras dimensiones de la cultura, se haya fallado cuando tenemos las catedrales más impresionantes. Las catedrales góticas no cualquiera las puede construir. De hecho, en España actualmente están construyendo una catedral que lleva como 80 años, que es la Sagrada Familia, y ya lleva como 80 años que la están construyendo y no la han terminado. Y las catedrales góticas más impresionantes, como la que se incendió el año pasado, la Catedral de Notre Dame, son edificios arquitectónicos que no los harían así de hermosos en la actualidad tan fácilmente. ¿Okay? En la Edad Media se volvieron expertos en la edificación de esos edificios. En la arquitectura. En la arquitectura se puede decir que avanzaron bastante en la arquitectura porque pasaron del estilo romano al estilo gótico. Y con el estilo gótico hicieron edificios impresionantes, con vitrales, o sea, cambiaron el arte medieval, avanzó también en la literatura. En la Edad Media se crearon una serie de libros interesantes como la Divina Comedia, los relatos épicos de Beowulf, que ustedes lo ven, que hay películas ahora actualmente, hay videojuegos y todo eso. Las leyendas del rey Arturo. Se escribieron un montón de libros en la Edad Media que son sumamente interesantes. Hubo poesía en la Edad Media. Entonces, no es que la gente estaba en oscuridad ahí, todos con miedo y escondidos. Y ese es un cliché también de la Edad Media que hay que borrar de nuestra mente. Es un prejuicio. Sí había problemas porque no había la medicina. En el caso de la medicina no se había avanzado, se manejaba con medicina natural más que todo. No se habían descubierto los microbios ni las bacterias, entonces la gente no sabía cómo combatir muchas enfermedades y lo que hacían era un poco práctico, y entonces la tasa de mortalidad era bastante alta. ¿Okay? También que todos los reyes se peleaban completamente. Había mucha inestabilidad política. Había mucha inestabilidad política y la salud era deficiente. Pero aún así, a pesar de que el promedio de vida era 40, 50 años, la gente que lograba estudiar, la gente que lograba prepararse, creaba obras interesantes en todos los ámbitos. Entonces, la Edad Media fue difícil para mucha gente. Para los pobres. Sobre todo para los pobres. Pero hubieron luces también en la Edad Media. No todo fue oscuro. Entonces, quiero que me ayude Avi a leer donde dice aprendo. Con la caída del Imperio Romano comenzó la Edad Media, que abarca desde el siglo V al XV de nuestra era. En ello ocurrieron hechos importantes como el surgimiento de un nuevo sistema económico, político y social, el feudalismo. Ok, deténgase ahí.
Arriba preguntaron qué es el feudalismo. Bueno, ahí dieron la respuesta. Es un sistema económico, político y social de la Edad Media. Eso es el feudalismo. Un nuevo orden. Siga, Iris. El nuevo sistema conformó una sociedad muy jerárquica. A la cabeza estaban los reyes y los grandes señores feudales. Debajo, los campesinos que trabajaban las tierras de los señores. La mayoría eran casi esclavos y se les conocía como siervos. La base era el vasallaje, relación de compromiso entre dos personas, señor y vasallo. El señor ofrecía protección y tierras al vasallo a cambio de fidelidad y obediencia. Las relaciones de vasallaje originaron una cadena de dependencias personales que abarcaban desde el rey hasta la raíz de la sociedad. El sistema feudal no terminó con el final de la Edad Media. La servidumbre campesina siguió existiendo en numerosos países durante los siglos siguientes. Muy bien. Entonces, muy bien. Cuando hablamos del vasallaje, hablamos de que es una relación de trabajo, un compromiso, un contrato social que hace la persona con el señor feudal o con el noble. Entonces la gente, ¿cómo trabajaba antes? Venía y se comprometía con el señor feudal. O sea, digamos que el señor feudal era un duque, un conde que vivía ahí, tenía un castillito. Entonces la gente que vivía alrededor, para que lo protegieran, porque en la Edad Media el bosque era peligroso, había mucho bandido, no había policía, no había ejército que lo protegiera, a menos que usted tuviera un contrato y formara parte de un reino. Si usted tenía el contrato, formaba parte de un reino, usted le aseguraba la protección mientras ese reino estuviera estable, ¿verdad? Entonces, lo que hacía la gente es que le trabajaba la tierra al señor feudal. Se había ido al internet un rato, ¿eh? Sí, se fue. Bueno, entonces, pero ya estamos de nuevo. Entonces les decía que el vasallaje era el sistema de relaciones sociales que funcionaba para mantener la economía feudal, donde usted se comprometía a trabajarle la tierra a los señores feudales a cambio de protección y comida. ¿Okay? Pero como no habían industrias, no habían fábricas, entonces algo tan sencillo como la ropa, por ejemplo, era sumamente escasa y se la tenía que confeccionar de forma artesanal las personas. Entonces, de lo más que tenía era 1 o 2 mudadas de ropa para todo el año. Entonces andaban todos parchados, así como se ve en algunas películas, ¿no? La gente andaba vestido de lana, con ropa bastante sencilla. No habían modas para... Quien lo podía dar esos gustos, esos privilegios eran ¿quiénes? ¿Quiénes podían darse el gusto de tener ropa? Nobles. Entonces, a los nobles, las princesas, las condesas, ellas podían cambiar de vestido todos los días. ¿Okay? Pero la mayoría de la gente, no existía el golazo en esa época. No había para dónde. ¿Okay? Entonces, luego menciona la economía de la sociedad medieval. Léalo, Suani, donde dice en Edad Media la economía. Okay. En la Edad Media, la economía se fundamentaba en la agricultura y en la ganadería. Los campesinos utilizaban las técnicas agrícolas que habían sido legadas por los romanos. Para rotular los campos se usaba el arado de madera. La organización social feudal era estratificada, conformada por estratos sociales cerrados en el cual se nacía, crecía y moría, sin posibilidad de cambio alguno. Los vínculos sociales de sejección se basaban en la fidelidad. Muy bien. Entonces, lo poco que habían dejado de los romanos, la tecnología la utilizaron en la Edad Media para los cultivos, pero aquí la sociedad se volvió cerrada y usted si nacía pobre iba a morir pobre. Y ese cuento de que usted ve de Disney, que en la Edad Media las princesas, el príncipe se enamora de una sirvienta que barre una casa, eso es mentira, ¿no? Eso jamás ocurría. Los príncipes se casaban con princesas de otro reino. No se casaban jamás con una mujer pobre, aunque fuera muy bonita. Eso era una deshonra a toda la familia, a todo el reino. No, es que no iba a pasar. No iba a pasar. Los príncipes no se casaban con las mujeres bonitas pobres. Ni siquiera escogían con quién se casaban. Sí, exactamente, lo escogían sus padres. Yo creo que eso ni se pasaba por la cabeza, o sea, por eso ellos eran nulos. Sí, entonces Disney nos miente, ¿ok?
Disney los ha mentido desde que estaban chiquitos. Ahora, al final de la Edad Media, léalo, Jeffrey, lea el primer párrafo donde dice al final de la Edad Media. Al final de la Edad Media. El último periodo medieval se dio entre los siglos 12 y 15. una época de auge de las ciudades, del ascenso de una nueva clase social, la burguesía dedicada al comercio. Los reyes de Europa. Que no se pudieron conectar, ¿no? Ajá. Los reyes de Europa lucharon por extender su dominio y someter a los señores feudales que habían adquirido gran poder. Para ello, obtuvieron el apoyo de la burguesía urbana y de nobles leales. La decadencia del feudalismo y el fortalecimiento de las monarquías fueron los primeros pasos para la creación de los estados modernos. Muy bien. Muy bien. Eso hay que explicarlo porque no es así tan sencillo como parece. Bueno, entonces la Edad Media duró 1000 años, ¿verdad? En esos 1000 años, el máximo desarrollo que logró la Edad Media cuando mejor se estableció su sistema fue a mediados de la Edad Media. Pero ya cuando llegaba el siglo XV, empezó a surgir, debido sobre todo al descubrimiento de América y a la conquista de América, una clase burguesa nueva. Esa clase burguesa era una clase social de comerciantes adinerados, que poco a poco ellos, como tenían dinero, a veces compraban y vendían. Sí, y los nobles a veces se quedaban sin dinero y les quitaban prestado a ellos. Entonces estos burgueses empezaron a decir, ¿cómo es posible que nosotros tengamos el dinero y tenemos que hacerle caso a esta gente que son nobles, que son príncipes, son duques, son archiduques, pero están pelados, no tienen pisto? No tiene sentido, pues nosotros somos los del dinero, nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones. Poco a poco empezaron a fraguar planes para quitarle el poder a los reyes. Entonces ahí es donde los primeros comerciantes, los primeros burgueses, fueron planificando hacerse con el poder. Y que al final lo lograron y con la Revolución Francesa. Pero sí, así fue. Entonces, en el siglo XIV nos va a ayudar Johan. ¿Está por ahí, Johan? A leer donde dice, en el siglo XIV fue una época de crisis. Creo que Johan no está. Entonces, léalo, Isaí. Mi profe, espérame. Bueno. El siglo XIV fue una época de crisis general que trajo consigo la idea de que se aproximaba el fin del mundo, anunciando el apocalipsis. Esto produjo un sentimiento de inseguridad y obsesión por la muerte, pero la inestabilidad fue temporal. En el siglo XV surgieron impulsos renovadores que permitieron una época de auge. Muy bien, entonces ya para el siglo XV, cuando estaba en crisis en la Edad Media, había bastante incertidumbre porque no se sabía qué iba a pasar. Y lo que pasó es que se cambió el sistema, se cambió toda la sociedad por una sociedad burguesa. ¿Okay? Profe, Diga. ¿pero qué les hacía pensar que iba a haber un apocalipsis o algo así? Era por las fechas, porque mire, en el siglo X, en el año 1000, pasó lo mismo, porque en la Biblia menciona que Jesucristo, que Jesucristo iba a gobernar 1000 años y que después venía el mundo. Entonces, cuando ellos llegaron al año 1000, se preocuparon y pensaron que era el fin del mundo. ¿Okay? Y cuando llegaron al siglo XIV, pensaron igual que era el fin del mundo, porque veían que los reinos estaban desapareciendo, que habían guerras por todo lado, que todo era inestable. Entonces ellos pensaban que era el fin del mundo, porque su sociedad se estaba deshaciendo. ¿Okay? Ahora, en la página 141 menciona el papel de la iglesia durante la Edad Media, porque ya les dije que la iglesia heredó la cultura romana y la iglesia se hizo cargo de la cultura en general.
La iglesia era quien educaba, la iglesia era quien enseñaba. ¿Okay? Susan, ¿por qué no se le ve la cara? Igual a Gaby. No se enfocan bien. A Génesis yo le veo un pedazo de la cara. Bueno, entonces, en este párrafo de la iglesia durante la Edad Media, me va a ayudar Gabriela a leer donde dice el cristianismo fue la religión de la mayoría. Bueno, entonces Susan. ¿Por dónde? El cristianismo fue la religión de la mayoría. El cristianismo fue la religión de la mayoría de los habitantes de Europa durante la Edad Media. La Iglesia influyó en la vida espiritual de la sociedad medieval, pero también tuvo gran importancia en la vida económica, política y cultural de la época. Fue una institución con gran poder político que determinó la moral y la forma de vida de las personas. El poder económico de la Iglesia Católica fue considerable. Gran cantidad de tierra estaba en poder de los monasterios y los conventos. La Iglesia poseía sus propios campesinos, siervos, y percibía el diezmo, tributo consciente en la 10ª parte de la cosecha que pagaban todos los campesinos del lugar. Ok, la iglesia entonces influía mucho en la vida espiritual de la sociedad porque todo el mundo era cristiano. En la Edad Media todo el mundo era cristiano católico porque no existían los testigos de Jehová, no existían los mormones, no existían los... Solo existían solo la iglesia católica. Y los ortodoxos. Sí, pero en Europa solo existía la iglesia católica. Sí, los ortodoxos eran más por Rusia, por la quiebra de Rus. Entonces nadie se ponía a pensar de llevarle la contraria a la iglesia católica, ¿verdad? Porque aparte la iglesia católica de esa época, en la Edad Media, tenía poder temporal, tenía ejército, ¿okay? Tenía tierras y la gente trabajaba para ellos. Cuando había un cardenal, un obispo, tenía un poder enorme. ¿Okay? Era como un príncipe, un cardenal. Y el papa era como un rey, con tierras y con un reino y con un montón de gente trabajando para ellos. No era como ahora que el papa vive en una ciudad chiquitita del Vaticano, que no tiene ejército, solo una guardia pequeñita que lo defiende, pero antes era enorme las tierras que pertenecían a estas personas. Entonces ellos eran influyentes y eran ricos, eran millonarios. Por eso fue que al final de la Edad Media va a haber una división en la iglesia cristiana y los protestantes van a decir que hay demasiada corrupción en la iglesia católica y se van a separar por Martín Lutero. Es parte de la historia. Diga. Pero yo creo que actualmente la Iglesia Católica tiene bastante poder, o sea, pero no solo, o sea, poder en tierra, sino que tiene mucho poder en palabra, porque digamos, lo que dice el Papa, toda la gente creyente se lo cree, ya sea algo falso o no. Sí, influye mucho, porque en el mundo hay más de 2.000 millones de católicos. Entonces, lo que diga el Papa, como dice usted, es poderoso. Por ejemplo, si el Papa Francisco dice que el aborto está mal en el mundo, los 2.000 católicos van a pensar que está mal en el mundo, ¿okay? Porque viene de ahí la dirección. Entonces, por eso es que influye en la sociedad bastante. Ahora bien, la iglesia se organizó en parroquias y diócesis, dice ahí. Parroquias y diócesis. La diócesis es una jurisdicción que tiene el obispo, donde él manda en varias iglesias. Es como una jerarquía, como los generales, los militares que tienen diferentes rangos y el más poderoso es el comandante que comanda a los generales y los generales comandan a los tenientes y así, ¿verdad? Entonces el máximo representante de la iglesia es el Papa, luego están los cardenales, luego los obispos, los arzobispos y al final los sacerdotes. ¿Okay? Entonces, las primeras orientaban a los fieles rurales, o sea, las parroquias, y las diócesis en las ciudades. El poder más importante lo detentaba el Papa, que es el obispo de Roma. Solamente los religiosos tenían acceso a las bibliotecas, o sea que sí habían bibliotecas, jóvenes, en la Edad Media. Pero ¿quiénes podían entrar a la biblioteca? Los ricos y los religiosos. ¿Por qué? Porque eran los únicos que podían leer y escribir. En la Edad Media, leer y escribir, igual que en la Edad Antigua, era un privilegio solo para los más ricos.
la mayor parte de la gente no sabía ni tenía idea de qué era la letra A. De hecho yo leí algo que cuando el acceso a la biblioteca se fue normalizando para las personas, o sea, para todas las personas, fue que se creó la edad de la fiebre del libro, le llamaban, que todo el mundo caminaba leyendo un libro. Sí, pero eso fue debido a que al final de la Edad Media, Gutenberg inventó la imprenta, que realmente es un invento de los chinos, pero lo trajeron para acá, para Europa, lo trajeron para Occidente, la imprenta. Entonces, cuando trajeron la imprenta para Occidente, empezaron a imprimirse los libros de forma masiva. Entonces, Los inventos fueron los chinos. ¿Cómo dice? Todos los mejores inventos fueron inventados por los chinos. Sí, los copiaron los europeos. Pero en el caso de la imprenta, empezó a imprimirse la Biblia, que fue el primer libro que se empezó a difundir, porque la Biblia solo la leían los sacerdotes. ¿Por qué? Porque es que la Biblia no se podía estar sacándole una copia a mano. Para tener una copia a mano, usted tenía que ser millonario para pagar una copia de la Biblia a mano. ¿Okay? Entonces, solo habían pocas copias, hasta que se inventó la imprenta a finales del siglo XV. Entonces, también menciona que había un monopolio cultural. Los monasterios se convirtieron en los focos culturales de la época medieval, donde los monjes conservaron gran parte del saber heredado de la antigüedad. O sea, los manuscritos que se preservan de la antigüedad los preservaron los monjes. ¿Sí? Si esos monjes les hubiera importado un comino esos libros antiguos, nos hubiéramos perdido toda esa información. Entonces, eso es sumamente importante saber. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Van a leer la página 142, van a resolver la página 143, 144 y 145, y esa es la asignación que van a hacer porque el siguiente tema es la Revolución Francesa. O sea, su trabajo va a ser leer la página 142 y resolver la 143, anótelo ahí, 144 y 145. Y lo voy a cortar porque voy a pasar a Cívica. ¿Ok? Entonces ya les voy a... sí, porque ya se nos va el tiempo. Entonces ya les voy a mandar la solicitud.